12. Lo infinito. 28 de marzo de 2000. 1. Analogías de la mañana. ¿Cómo pensar, cuando estamos hoy tan lejos, el lazo íntimo existente durante todo el siglo entre el arte y la política? Ese lazo no es solo, y ni siquiera principalmente, el que sometió el arte a la política, incluso a políticas oficiales y en definitiva a censuras de Estado. No siempre se trata, a decir verdad, las más de las veces solo se trata de manera indirecta y secundaria, de las diatribas de Chedanev contra el arte burgués decadente, en rigor, la totalidad del arte contemporáneo, o de las conversaciones de Mao, en Yan'an, sobre el arte y la literatura. La tesis más significativa, sostenida fundamentalmente en Occidente y promovida en particular por las corrientes más innovadoras y activistas, es la de un valor y una capacidad de influencia política del propio arte. Las vanguardias llegaron a decir con frecuencia que había más política en las mutaciones formales del arte que en la política, propiamente dicha. Esa era todavía la convicción del grupo Telquel en la década de 1960. Y algunos escritos de Jacques Rancière son hoy un eco sofisticado de esa idea. 56. ¿Por qué fue posible este tipo de afirmación en las operaciones creadoras del siglo? Una primera observación, totalmente descriptiva, puede encadenar esta clase con la anterior. Es innegable que, entre las escansiones importantes del siglo, debemos incluir la aparición de grupos que se conciben de manera explícita como poético-políticos. Esos grupos afirman que en ellos hay identidad entre una escuela de creación artística y una organización que posee y lleva a la práctica las condiciones intelectuales de una ruptura política. En el calificativo, poético-político, se entenderá, poético, de manera amplia, como designación de un tipo de estética subjetiva de la emancipación. Los surrealistas, los situacionistas y por último el grupo de la revista Telquel ejemplifican respectivamente en las décadas de 1920 y 1930, de 1950 y de 1960 y 1970 esa vocación de hacer indiscernibles el arte y la política. El hecho de que toda política se resuelve en acciones colectivas discutidas y decididas en reuniones se deduce que las iniciativas poético-políticas no pueden ser la obra exclusiva de artistas independientes, también deben ser la resultante de reuniones y decisiones colectivas. En el mundo de los artistas, como en el mundo de los pequeños grupos políticos, para no mencionar las escuelas de psicoanálisis, este aspecto de las cosas no deja de estar acompañado por un gran furor divisionista, diatribas incesantes contra tal o cual y protocolos de exclusión. Sería muy interesante estudiar la cuestión institucional de la exclusión como práctica fundamental de todos los grupos más o menos inventivos del siglo, se trate de vastas potencias estatales, como muchos partidos comunistas, o de muy pequeños agrupamientos estéticos, como los situacionistas. Al parecer, la convicción, grave, en resumidas cuentas, de que se va a tocar lo real provoca una febrilidad subjetiva extrema, una de cuyas manifestaciones es la designación permanente de herejes y sospechosos. Esta depuración crónica dista mucho de haber sido patrimonio exclusivo de los estalinistas. Personalidades tan diversas como Freud, André Breton, Trotsky, Gadebord y Lacan sustanciaron duros procesos por desviación y estigmatizaron, excluyeron o erradicaron a numerosos herejes. La exclusión está severamente ligada a la dificultad de determinar los criterios de la acción legítima cuando su piedra de toque es la subversión real. Todo empuja entonces a la identificación negativa a la que ya me referí. La esencia de lo uno está en lo dos y la seguridad de la propia unidad solo se obtiene en la prueba de la división. De allí la solemne puesta en escena de las escisiones y exclusiones. Una de las grandes máximas del Partido Comunista Francés, PCF, en su alta época estalinista, la única, para ser sinceros, en la que ese partido mediocre significó al menos algo, era que uno no dejaba el partido.
se lo excluía de él. No podemos liberarnos sin más de lo real si lo hemos tocado. Es él el que nos juzga indignos de su contacto. Otra manera de decir, como vimos que lo hacía Brecht, no te separes de nosotros. A decir verdad, interrogarse sobre la frecuencia de las exclusiones y escisiones en los grupos poético-políticos equivale a poner el acento en la palabra política. En definitiva, ¿qué designa en el siglo esta palabra para que pueda transferirse a los imperativos del arte la tradicional violencia de los conflictos de poder? El término política tiene una historia y debemos postular que el siglo reinventó su significación. ¿Cuándo se atribuye al arte una vocación política, qué quiere decir política? Desde la década de 1920, la palabra se dilata al punto de designar, de manera vaga, toda ruptura radical, cualquier apartamiento del consenso. Política es el nombre común para aludir a una ruptura colectiva reconocible. En ese sentido, cabe imaginar por qué hay innumerables grupos políticos, tanto artísticos como psicoanalíticos, teatrales o cívicos, poéticos o musicales, y por qué se ha llegado a sostener, como sucedió después de mayo de 1968, que todo es político, en especial la sexualidad. Política nombra el deseo del comienzo, el deseo de que algún fragmento de lo real se exhiba por fin sin miedo ni ley, gracias al solo efecto de la invención humana, la artística, por ejemplo, la erótica o la de las ciencias. La conexión arte/política es incomprensible si no se da a la palabra política ese sentido dilatado y subjetivado. Sin embargo, por transformada que esté, la palabra política siempre remite, en última instancia, a la política profesional, la relativa al poder, al Estado, y tanto más cuanto que los términos rebelión, revolución y vanguardia se reparten entre el arte como política y el arte político, fue Lenin quien dijo que la insurrección era un arte. El peligro radica entonces en transformar la vocación política del arte, que es su vocación por el comienzo real, en sometimiento oportunista al partido o al Estado. Este enigma dialéctico no es más que una de las síntesis disyuntivas en las cuales se concreta durante el siglo la pasión de lo real. No es una contradicción formal. Entre el Louis Aragon surrealista que difunde a escondidas la ensoñación pornográfica de Este enigma dialéctico no es más que una de las síntesis disyuntivas en las cuales se concreta durante el siglo la pasión de lo real. No es una contradicción formal. Entre el Louis Aragon surrealista que difunde a escondidas la ensoñación pornográfica de Le Conté Irene, el que más adelante dice del ícono femenino. Tes you sont si profonds que me penchant pour boy. J.I.B. tous les soulails y venir se mirer. S.Y. Jitter a mourir tous les desesperres. Tes you sont si profonds que J.Y. perds la me moire. Tus ojos son tan profundos que al inclinarme a beber, he visto a todos los soles acudir a reflejarse en ellos y lanzarse a la muerte a todos los desesperados. Tus ojos son tan profundos que en ellos pierdo la memoria. Y el mismo Aragón que, con referencia al socialista Liam Bloom, declara, hagan fuego contra el oso amaestrado de la socialdemocracia, que vela por la ortodoxia literaria de conformidad con las directivas de Chedanev, o escribe un extraño poema sobre el retorno a Francia de Maurice Tourès, secretario general del PCF, luego de una larga estadía en un hospital soviético, un poema tan obsequioso como lírico, y el maquinista detiene su máquina, él vuelve, entre esos, dos, Aragón, no. Debe postularse la existencia de esquizofrenia, a pesar de lo que él mismo, en el ocaso de la vida, procuró hacer creer. Está la paradoja real de momentos de indiscernibilidad entre la creación y la obediencia, y otra paradoja, tal vez una variante de la primera,
la de la subsunción del espíritu de revuelta e invención por la necesidad de disolver el yo en un nosotros, a veces poco seguro de la libertad colectiva que presuntamente debe organizar. Y también está la confusión, mucho más corriente, entre el gusto ácido de la revuelta y el sabor, un poco más grasoso, del poder sobre otro. Por medio de esas paradojas, e incluso de esas confusiones, avanzó la idea de que, a la larga, no se podía, sin dejar escapar sus consecuencias singulares, llamar política toda promesa de una mañana del pensamiento. La revancha de lo real sobre una aprehensión demasiado unificada de su fragmentación consistió en que ni el arte de vanguardia ni la política revolucionaria fueran los beneficiarios de su proclamada fusión. Hoy sabemos que son dos procedimientos de verdad distintos, dos confrontaciones heterogéneas de la invención pensante de las formas y la indistinción de lo real. Solo lo sabemos, sin embargo, gracias a haber repensado el destino de las vanguardias y saludado para siempre su espléndida y violenta ambición. Además, en el momento mismo de los grupos poético-políticos, la verdadera esencia de la fusión radicaba en servir de vector a una cuestión más antigua y propia de las verdades del arte, la cuestión de la objetividad artística, la cuestión de lo que producen las artes. 2. Infinito romántico, infinito contemporáneo. En uno u otro momento, todos los artistas contemporáneos se vieron obligados a interrogarse sobre la noción misma de obra. Por la razón que ya hemos mencionado, la primacía del acto, lo único a la medida del presente real. Muy tempranamente se criticó, por ejemplo, la finitud y la inmovilidad del cuadro, su exposición inactiva, su objetividad comercial. En nuestros días se lo reemplaza a menudo por instalaciones efímeras. Así como en política la idea de producir una comunidad ideal ha sido abandonada, de modo que Blanchot o Jean-Luc Nancy meditan sobre la comunidad, desobrada, y Giorgio Agamben sobre la comunidad, que viene, en arte se planteó que lo importante era el acto y hasta el gesto, y no el producto. Lo cual converge, después de todo, con la crítica del fetichismo del resultado, que yo mismo he formulado. En su forma más radical, la orientación hacia un desobramiento del arte sostiene que este mismo, como actividad independiente, debe desaparecer y realizarse como vida. Este hiperhegelianismo propone superar el arte en una estetización de lo cotidiano. Con la condición de que ese devenir arte de la vida fuera inmanente y estuviera intensamente subjetivado y jamás propuesto como espectáculo, el planteo constituía una de las orientaciones fundamentales del situacionismo. Las películas de Guy Debord, y sobre todo la muy atractiva In Hirum Aimes Nocte et Consumimur Igni, intentan ser a la vez actos, incluso destructores, y los manifiestos de esos actos. Enunciar el fin del cine como producción de espectáculos y realizar ese fin en filmes que sean no filmes, en realidad solo son, asunto ya considerable, bellas meditaciones nostálgicas, pero eso es otra historia. Esa discusión torturada y que nunca llega realmente a una conclusión sobre la inutilidad de las obras y la puesta en escena de los actos es a mi juicio, tanto en arte como en otros ámbitos, uno de los avatares de una tarea que el siglo se fijó y no pudo llevar a buen puerto, la de encontrar los medios de una ruptura decisiva con el romanticismo. ¿Cuál es el tormento del siglo? Proponerse terminar con el romanticismo del ideal, atenerse a lo abrupto de lo efectivamente real, pero hacerlo con medios subjetivos, el entusiasmo sombrío, el nihilismo exaltado, el culto de la guerra, que aún son y seguirán siendo románticos. Esto ayuda a comprender las incertidumbres del siglo, así como su ferocidad. Todo el mundo dice, basta de soñar y cantar el ideal. A la acción. Hacia lo real. El fin justifica los medios, pero la relación exacta, en esta subjetividad tensa, entre la finitud de los deseos y la infinitud de las situaciones, sigue marcada por una exageración romántica.
En el antirromanticismo del siglo se discierne, sobre la base de la persistencia del elemento romántico, algo rabioso, un encarnizamiento de la acción contra sí misma y de todos contra todos, que perdurará hasta que, por obra del cansancio y la saturación, se establezca la presunta paz apesadumbrada de nuestros días. Pero, en definitiva, ¿qué es el romanticismo? Dos cosas, delicadamente articuladas en las obras y las proclamas. El arte es el descenso de lo infinito del ideal a la finitud de la obra. El artista, exaltado por el genio, es el mediador sacrificial de ese descenso. Transposición del esquema cristiano de la encarnación, el genio presta al espíritu las formas de las que es dueño, a fin de que el pueblo pueda reconocer su propia infinitud espiritual en la finitud de la obra. Como en definitiva es esta última la que atestigua la encarnación de lo infinito, el romanticismo no puede ahorrarse su sacralización. El artista eleva la subjetividad al plano de lo sublime al verificar que ella tiene el poder de ser mediadora entre el ideal y la realidad. Así como la obra es sagrada, el artista es sublime. Damos aquí el nombre de romanticismo a una religión estética, o bien a lo que Jean Borrell llamaba advenimiento del artista rey, 57. Terminar con el romanticismo en el arte equivale, entonces, a desacralizar la obra, que llegará hasta su repudio en beneficio del rariment de Duchamp o de las instalaciones provisorias y destituir al artista, que llegará hasta propiciar la dispersión del acto artístico en la vida común y corriente. En ese sentido, el siglo XX fue sin duda el primero en atribuirse como objetivo un arte ateo, un arte realmente materialista, y eso es lo que hace de Brecht, quizás el artista dotado de la conciencia más brutal de ese propósito, uno de sus actores privilegiados. ¿Por qué, entonces, los artistas, los filósofos y los ensayistas permanecen con tanta frecuencia en el elemento de lo que combaten? ¿Por qué se valen aún tanto del patos romántico? Porque la prosa de Breton y la de Debord, para no decir nada de la de Malraux en sus escritos sobre el arte, la de Heidegger cuando confía a los poetas la custodia del ser o la de René Char, ese poeta talentoso que a veces se toma por Heráclito, porque todas esas retóricas están, en el fondo, tan cerca de la de Hugo, incluida la intrigante puesta en escena de una postura sublime del pensador artista que medita sobre la historia. Ocurre que se trata de lo infinito, y esta cuestión, en cuanto a su nudo con la cuestión de lo real, dista de haber alcanzado en el siglo una dilucidación capaz de autorizar una salida serena del romanticismo. Digamos que las lecciones fundamentales de Cantor, profeta aislado y estremecido de una concepción íntegramente laicizada de lo infinito, todavía están lejos, aún hoy, de penetrar en el discurso dominante de la modernidad artística. ¿Cómo puede el arte asumir la finitud obligada de sus medios e incorporar a la vez a su pensamiento la infinitud del ser? El romanticismo propone decir que el arte es precisamente la llegada de esa infinidad al cuerpo finito de la obra. Pero solo puede hacerlo al precio de una especie de cristianismo generalizado. Si se quiere romper con esa religiosidad latente, es importante encontrar otra articulación de lo finito y lo infinito. El siglo no fue capaz de hacerlo de manera verdaderamente colectiva y programática, y osciló entonces entre el mantenimiento de una subjetividad romántica que posee en sí lo infinito, al menos como programa de emancipación, y el sacrificio integral de lo infinito, que en realidad es liquidación del arte como pensamiento. El tormento del arte contemporáneo con respecto a lo infinito lo sitúa entre un forzamiento programático en el cual reaparece el patos romántico y una iconoclastia nihilista. Ningún verdadero artista, sin embargo, es reducible a los callejones sin salida colectivos, aun cuando comparta públicamente sus enunciados. Su obra traza un camino medio entre romanticismo y nihilismo, y reinventa en cada oportunidad una idea original de lo infinito real, aunque pocas veces sea explícita.
Esa idea equivale a tomar lo infinito como si no fuera otra cosa que lo finito mismo, dado que se lo piensa, no en su finitud objetiva, sino en el acto del cual resulta. No hay infinito separado o ideal. Hay una forma finita que, tomada en la animación de su acto, es lo infinito del que el arte es capaz. Lo infinito no se captura en la forma, transita por ella. La forma finita puede equivaler a una apertura infinita si es un acontecimiento, si es lo que adviene. El arte del siglo XX, no en las declaraciones de las vanguardias, sino en su proceso concreto, está marcado por una constante inquietud formal, una total imposibilidad de mantener una doctrina de los agenciamientos locales y ni siquiera de las macroestructuras. ¿Por qué? Porque la forma es tránsito del ser, superación inmanente de su propia finitud y no mera virtualidad abstracta para un descenso del ideal, bajo cuya presión no tendría más que mover los dispositivos establecidos. No puede haber más, justamente, dispositivo establecido. Solo hay la multiplicidad de las formalizaciones. Los comentarios en su mayoría partidarios de la actual restauración, que también es sin lugar a dudas una reacción artística, cuyo alfa y omega es la siniestra manía anticuaria de las interpretaciones barrocas de cualquier música, sostienen a menudo que el arte contemporáneo, curiosa expresión, cuando se sabe que a veces se trata de obras, como las de Schoenberg, Duchamp o Malevich, que tienen alrededor de un siglo, ha sido dogmático y hasta terrorista. Bien pueden llamar terror la pasión de lo real, lo admito, pero cuando denuncian la obstinación en apriorismos formales cometen una burrada espectacular. El siglo está marcado, al contrario, por una variabilidad sin precedentes de los imperativos de construcción y ornamentación, porque no está interpelado por el lento movimiento histórico del equilibrio de las formas, sino por la urgencia de tal o cual formalización experimental. El arte estigmatizado por los restauradores quiere a la vez desbaratar la encarnación, la figura cristiana de la finitud de la obra, y mantenerla como soporte de una apertura de la forma en que lo infinito adviene como desencarnación. La visión más radical es, por supuesto, la de la sustitución de la objetividad de la obra por precariedades acontecimentales, agenciamientos formales destinados a ser desinstalados y hasta happenings coextensos con su duración. También se recurre a la improvisación en todas sus modalidades porque disipa los límites de la forma, impide preverla e incluso fijarle puntos de referencia estables. Esa es la razón, además, por la cual el jazz, esa asombrosa escuela de improvisación, es realmente un arte del siglo. Instalaciones, acontecimientos, happenings, improvisaciones, todo orienta la búsqueda hacia una suerte de teatralidad generalizada, porque el teatro siempre se hizo cargo de que era un arte precario, artesanal, ligado a innumerables contingencias públicas. 58, que lo infinito, con una forma parcial pero rigurosamente decidida, pueda ser la resultante de un azar escénico, tal es el ideal del siglo. Y tal es su directiva para salir, con dificultad, del romanticismo. Es el ideal de una formalización materialista. En ella, lo infinito procede directamente de lo finito. El filósofo señala que con respecto a este punto, como en lo concerniente al motivo del fin del arte, el siglo mantiene una discusión con Hegel. Esta vez, sin embargo, en una proximidad inconsciente y no de acuerdo con una referencia obsesionante pero conflictiva. Para juzgar esa proximidad es preciso leer, en la sección, La cantidad, de la lógica, el desarrollo titulado, Infinitud cuantitativa. Me remito a la traducción francesa de P.J. Labarrière y Gwendoline Harsick. La definición sintética propuesta por Hegel, hablo aquí su lengua, es que la infinidad del quantum adviene cuando el acto de salir de sí se retoma en sí mismo.
Hegel agrega que en ese momento lo infinito excede la esfera de lo cuantitativo para devenir cualitativo, deviene una cualidad pura de lo finito mismo. En suma, lo infinito, de acuerdo con su concepto real propuesto, según yo sostenía, por el arte contemporáneo, es una determinación cualitativa de lo finito. ¿Pero en qué condiciones? En este punto nos es útil el análisis hegeliano. Hegel parte de la constatación de que lo finito, tomado en su realidad concreta, siempre es, como toda categoría concreta, un devenir, un movimiento. Y el hecho de ser repetitivo asigna ese movimiento a la finitud. Es finito lo que solo sale de sí para permanecer en sí. Salir de sí, das hinausgehen, es el nombre que le da Hegel. Lo finito es lo que sale de sí en sí mismo, es decir, aquello que, al salir de sí para producir lo otro, se mantiene en el elemento de lo mismo. En lugar de una alteración de sí, hay una iteración. Me parece muy profunda la idea de que la esencia de lo finito no es el confín, el límite, que son intuiciones espaciales vagas, sino la repetición. Freud y luego Lacan asignarán a la compulsión a la repetición, la finitud del deseo humano, cuyo objeto vuelve siempre al mismo lugar. Hegel prosigue entonces planteando que el salir de sí como serie repetitiva, estancamiento de la salida de sí en lo mismo, es el mal infinito, das Geschichte unendliche, aquel que, por ejemplo, hace que después de un número haya otro número y así sucesivamente, al infinito. El mal infinito representa la esterilidad repetitiva del salir de sí. En ese sentido, no es otra cosa que lo finito mismo, en su determinación negativa, la repetición. En este punto el análisis de Hegel efectúa un viraje. Hasta ahora hemos considerado el salir de sí, que es el ser concreto de lo finito, únicamente en su resultado, la esterilidad repetitiva, la iteración, la insistencia de lo mismo. Sin embargo, constata Hegel anticipándose a los artistas de nuestros días, podemos intentar aprender y pensar ese salir de sí, ya no en su resultado, que no es más que un mal infinito, sino en su acto. Aquí es preciso distinguir y tratar de separar el acto y el resultado, la esencia creadora del salir de sí y el fracaso de la creación. O, diríamos hoy, el gesto y la obra. El hecho de que un acto sea estéril no nos dispensa de pensarlo como tal. Hegel descubre entonces que algo es realmente infinito. En el mal infinito, a saber, el acto de salir de sí, en cuanto se logra desvincularlo de la repetición. En la lengua hegeliana, esa desvinculación de la repetición y por lo tanto del resultado se dice retomar en sí mismo. Contra la tiranía del resultado objetivo, la recuperación en sí mismo, del acto de salir de sí permite pensar el fondo, subjetivo, de lo finito, esto es, lo infinito real inmanente a su movimiento. Se alcanza a la sazón lo infinito como creación pura por la reconquista de lo que hace valer, en sí, y no en la repetición subsiguiente, la obstinación del salir de sí. Lo infinito como cualidad de lo finito es esa capacidad creadora inmanente, ese poder indestructible de franqueamiento de los límites. Notemos que el arte del siglo XX se interroga igualmente sobre las nuevas formas de la repetición. En un texto hoy demasiado famoso, Walter Benjamin puntualiza, a partir de la fotografía, el cine, las técnicas de la serigrafía, etc., que el siglo da acceso a la serie artística, al poder de la reproducibilidad técnica. Con el realce artístico del objeto serial, la bicicleta de Duchamp o los colajes de todo tipo del cubismo, se trata de circunscribir, poner en escena el acto repetitivo al margen del valor bruto de la repetición. Esos gestos artísticos son mostraciones de la recuperación en sí mismo, hegeliana. Muchos proyectos artísticos del siglo aspiran a hacer sensible en una repetición la potencia de acto de la repetición misma. Es exactamente lo que Hegel denomina infinito cualitativo, que es la visibilidad de la potencia de lo finito.
En un plano ideal, la obra de arte del siglo XX no es, en efecto, más que la visibilidad de su acto. En ese sentido supera el patos romántico del descenso de lo infinito en el cuerpo finito de la obra. Pues en materia de infinitud solo puede mostrar su propia finitud actuante. Si la obra de arte se inscribe en esta norma, se comprende con claridad que no sea precisamente una obra y menos aún un objeto sagrado. Si un artista no hace sino hacer visible el acto puro inmanente a una repetición cualquiera, es notorio que no se trata exactamente de un artista, un mediador sublime entre el ideal y lo sensible. Se consuma así el programa antirromántico de una desacralización de la obra y una desublimación del artista. El problema fundamental que surge entonces es el de la huella, o la visibilidad de lo visible. Si solo tenemos un recurso infinito en la pura cualidad activa, ¿cuál es la huella de esta cualidad, suficiente para que pueda separarse visiblemente de la repetición? ¿Hay huellas del acto? ¿Cómo aislar el acto de su resultado sin recurrir a la forma siempre sagrada de la obra? Subrayemos el problema por medio de una analogía. ¿Se puede anotar rigurosamente una coreografía? Desde los ballets rusos e Isadora Duncan, la danza es un arte capital, precisamente porque no es más que acto. Paradigma del arte evanescente, la danza no hace obra en el sentido corriente. Pero ¿cuál es su huella? ¿Dónde entonces hace pensamiento circunscripto de su singularidad? ¿Solo habrá huella de la repetición y nunca de su acto? En ese caso, el arte sería lo irrepetible de una repetición. No tendría otro destino que dar forma a ese elemento irrepetible. ¿Hemos resuelto el problema? Es dudoso. Pues si lo irrepetible acepta una forma, ¿no es porque su resultado es una repetición? Y no debemos concluir que el arte trata únicamente lo irrepetible como si fuera la instancia formal de la repetición. Habría que comparar aquí dos sentidos de la palabra, forma. El primero, tradicional o aristotélico, se sitúa del lado de la puesta en forma de una materia, de la apariencia orgánica de la obra, de su evidencia como totalidad. El segundo, que es el sentido característico del siglo, ve la forma como lo que el acto artístico autoriza en cuanto nuevo pensamiento. La forma es entonces una idea presentada en su indicio material, una singularidad sólo activable por el influjo real de un acto. Es, esta vez en el sentido platónico, el eidos del acto artístico, y es preciso comprenderla desde el prisma de la formalización. Pues la formalización es en el fondo el gran poder unificador de las tentativas del siglo, desde la matemática, las lógicas formales, hasta la política, el partido como forma a priori de toda acción colectiva, pasando por el arte, trátese de la prosa, Joyce y la Odisea de las formas, la pintura, Picasso, inventor, frente a cualquier aparición de lo visible, de una formalización adecuada, o la música, la construcción formal polivalente del Boisec de Alban Berg. Pero en formalización, la palabra forma no se opone a materia o contenido, se acopla a lo real del acto. Estas cuestiones, extremadamente difíciles, agitaron al siglo. Planteo la hipótesis de que, sobre la base de una concepción posromántica de lo infinito, cualitativa pero también evanescente, el arte del siglo se inscribió de manera paradigmática entre la danza y el cine. El cine propone una reproducibilidad técnica integral e indiferente a su público. Se realiza como iter obra, itero eubre, impureza siempre disponible. La danza es lo contrario, puro instante siempre borrado. Entre danza y cine se encuentra la cuestión de lo que es un arte no religioso. Un arte en que lo infinito no se extraiga de otra cosa que de los efectos de acto, los efectos reales, lo que solo se expone en un principio como vacuidad repetitiva. Un arte de la formalización y no de la obra. Un arte muy alejado del comercio de los humanos. 3. La univocidad.
Infinito en su acto, el arte no está en modo alguno destinado a la satisfacción de los animales humanos en su vida corriente estacionaria. Más bien, apunta a forzar a un pensamiento a declarar, en lo que le concierne, el estado de excepción. Lo infinito cualitativo es aquello que, al dar razón del acto, excede siempre todos los resultados, todas las repeticiones objetivas, todos los estados subjetivos, normales. El arte no es expresión de la humanidad corriente y de lo que en ella se obstina en sobrevivir o, diría Spinoza, persevera en el ser. El arte da testimonio de lo que hay de inhumano en lo humano. Su destino, y por eso las declaraciones y manifiestos son tan graves, tan pesados, es nada menos que obligar a la humanidad a cometer algún exceso sobre sí misma. En ese sentido, el arte del siglo, al igual que sus políticas o sus formalismos científicos, es claramente antihumanista. Sin duda es eso lo que hoy se le reprocha. Se pretende un arte humanista, un arte de lamento por aquello de lo que el hombre es capaz contra el hombre, un arte de los derechos humanos. Y debemos reconocer que del cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich a Esperando a Gaudet de Beckett, de los silencios de Webern a las crueldades líricas de Guyotat, al arte fundamental del siglo el hombre le importa un bledo. Sencillamente porque considera que, tal como es corrientemente, el hombre no es gran cosa y no hay que hacer a su respecto tanta alaraca, lo cual es muy cierto. El arte del siglo es un arte de la superhumanidad. Admito que, de resultas, es un arte sombrío. No digo triste, descompuesto, neurótico, no, sombrío. Un arte en el cual la alegría misma es oscura. Bretón tiene razón, Osiris es un dios negro. Y ese arte es sombrío aun cuando es frenético y dionisíaco, porque no se consagra a nada que en nosotros, los animales humanos preocupados por su supervivencia, sea inmediato y tranquilizante. Aunque proponga el culto de un dios solar y afirmativo, los instrumentos de esta propuesta son sombríos. El sol negro de Nerval es la mejor imagen anticipada del arte del siglo y tal vez de todo el siglo. No es la luz apacible que baña un mundo naciente. Es un sol para el fénix, a propósito del cual no podemos olvidar las cenizas de las que se levanta. En este punto, otra vez Bretón, el arte, como el amor, la política o la ciencia en su ambición más elevada, renace de las cenizas del sol. Sí. El siglo, sol ceniciento. La superhumanidad impone la abolición de toda particularidad. Ahora bien, como animales que somos, solo en la particularidad hallamos un placer sencillo. Por eso, si el siglo ha de permanecer en la memoria de los hombres, no será por nada que tenga que ver con la satisfacción. El deseo del siglo, tanto en la edificación del socialismo como en el arte mínimo, tanto en la axiomática formal como en los incendios del amor loco, es una universalidad sin resto, sin adhesión a ninguna particularidad. Como la Bauhaus en arquitectura, un edificio que no se singulariza en ningún aspecto, pues se reduce a una funcionalidad traslúcida, universalmente reconocible y desdeñosa de toda particularidad estilística. Se advierte con claridad que la consigna es aquí la formalización a ras de lo real, y justamente eso produce al instante el austero efecto de una indiferencia ante el juicio de los hombres. Lo sobrehumano es aquello que, dispensado de las particularidades, se sustrae a toda interpretación. Si la obra debe ser interpretada, puede ser interpretada, significa que hay en ella demasiada particularidad subsistente, que no ha alcanzado la transparencia pura del acto, que no ha puesto al desnudo su real. Que aún no es unívoca. La humanidad es equívoca, la superhumanidad es unívoca. Pero toda univocidad resulta de una formalización cuyo real localizable es el acto. El siglo habrá sido, y por mi parte espero que lo siga siendo más allá de la actual restauración, tanto más mentirosa y equívoca cuanto que se pretende humanista y que envivie el siglo de la univocidad. Deleuze afirma con vigor la univocidad del ser y, en efecto, nuestro tiempo quiso,
a través de obras en las cuales se deposita una universalidad sin resto, rivalizar inhumanamente con el ser, 59, y exploró sin debilidad, en todos los ámbitos, los caminos de la formalización. Sostengo que el pensamiento del ser en tanto ser no es otra cosa que la matemática. Por eso, no me parece sorprendente que la matriz de los proyectos grandiosos del siglo XX haya sido la tentativa de los matemáticos del siglo, entre Hilbert y Grothendieck, romper en dos, para hablar como Nietzsche, la historia de la matemática, a fin de instaurar una formalización integral, una teoría general de los universos del pensamiento puro. Producir así la certeza de que todo problema correctamente formulado puede resolverse sin lugar a dudas. Reducir la matemática a su acto. El poder de univocidad del formalismo, la fuerza desnuda de la letra y sus códigos. El gran tratado de Bourbaki es la contribución francesa a ese ciclópeo proyecto mental. Es preciso referir todo a una axiomática unificada, someter la demostración de su propia coherencia al formalismo, producir de una vez por todas la cosa matemática, no abandonarla a su penosa y contingente historia. Es necesario ofrecer a todos una universalidad matemática anónima e integral. La formalización del acto matemático, que es el decir de lo real matemático, y no una forma aplicada a posteriori a una materia inacible. El monumental tratado de Bourbaki es equivalente en matemática a lo que era en poesía el proyecto mallarmeano del libro. Con la diferencia de que el tratado, aunque inconcluso, existe en varios tomos, como lo quería Mallarmé, contrariamente al libro. Prueba adicional de que, como lo sostenemos desde el inicio, el siglo XX siempre hizo lo que el siglo XIX se conformaba con anunciar. Así como el presunto fracaso de Mallarmé se ha convertido en un lugar común en nuestros días, cuando aún en matemática la modestia concreta está de moda y, sobre todo, los matemáticos desean con demasiada frecuencia llegar a ser analistas financieros, muchos se complacen en decir que el proyecto de Bourbaki ha fracasado. Lo cual solo es cierto si se lo reduce a uno de sus aspectos, el más fechado y menos realmente innovador, el deseo de cierre lógico, de completitud, dicen los lógicos. Gödel, recuérdese, mostró la imposibilidad de que un formalismo matemático poseedor de los recursos de la aritmética elemental, lo mínimo, sin duda, contuviera una demostración de su propia consistencia. Pero la pasión de lo real en el proyecto de Bourbaki solo está ligada de manera muy secundaria a la propiedad de la completitud, que se remontaría, mejor, a las ambiciones sistemáticas de la metafísica clásica. Lo importante es que la presentación formal de la matemática envuelve una radicalidad fundacional en lo concerniente a la naturaleza de su acto. Y ese punto sigue siendo a mi entender una exigencia del pensamiento, tanto para los matemáticos como para los filósofos. Algunos han interpretado el resultado técnico de Gödel en el siguiente sentido: toda disposición formalizadora del pensamiento deja un resto, y por consiguiente hay que abandonar el sueño del siglo de un acceso unívoco a lo real. A falta de formalización, el residuo no tratado e intratable será ineluctablemente interpretado. Es preciso retomar los viejos caminos sobrecargados y equívocos de la hermenéutica. Es muy sorprendente que no sea esa la lección que Gödel, el más grande genio en cuanto al examen de la esencia de la matemática desde Cantor, extrae de sus propias demostraciones. 60. En estas ve una lección de infinitud y el tributo de ignorancia con que se acompaña todo saber tomado de lo real. Participar de una verdad también es apreciar siempre que existen otras, de las cuales todavía no participamos. Esto separa la formalización, como pensamiento y proyecto, de un mero uso pragmático de las formas. Es preciso, sin desalentarse nunca, inventar otros axiomas, otras lógicas, otras maneras de formalizar. La esencia del pensamiento reside siempre en el poder de las formas.
Hoy es deseable, sin duda, seguir siendo godelianos, al menos si queremos salvar en nosotros la inhumanidad de las verdades contra la humanidad animal de los particularismos, las necesidades, las ganancias y la supervivencia ciegas. ¿Cuáles son nuestros axiomas? ¿Y a qué consecuencias debemos llegar, que se deduzcan implacablemente de ellos? Indiferentes a la opinión de los restauradores, tenemos la obligación de responder estas preguntas. Y nadie nos apartará de hacerlo. Terminado el siglo, debemos rehacer la apuesta que le fue propia, la de la univocidad de lo real contra el equívoco del semblante. Volver a declarar y esta vez, acaso, quién sabe, ganar esa guerra en el pensamiento que fue la del siglo, pero que además ya oponía a Platón y Aristóteles, la guerra de la formalización contra la interpretación. Esta guerra tiene muchos otros nombres menos esotéricos, la idea contra la realidad, la libertad contra la naturaleza, el acontecimiento contra el estado de las cosas, la verdad contra las opiniones, la intensidad de la vida contra la insignificancia de la supervivencia, la igualdad contra la equidad, el levantamiento contra la aceptación, la eternidad contra la historia, la ciencia contra la técnica, el arte contra la cultura, la política contra la gestión de los asuntos, el amor contra la familia. Sí, todas esas guerras por ganar, como lo afirma el Chubash, entre los sobresaltos del soplo de lo no dicho. Epílogo. Desapariciones conjuntas del hombre y de Dios. En nuestros días, o sea en el año 4 del siglo XXI, no se habla de otra cosa que de los derechos humanos y del retorno de lo religioso. Algunos nostálgicos de las oposiciones brutales que fascinaron y devastaron el siglo XX sostienen incluso que nuestro universo se organiza en torno de la lucha mortal entre un occidente defensor de los derechos del hombre, o de las libertades o la democracia o la emancipación de las mujeres, y los fundamentalismos religiosos